lado estamos con Oscar Caipo, presidente de CONFIEP, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, señor Caipo. Muy buenos días, Mabel. Buenos días, Fernando y Carlos. Buenos días, señor Caipo. Bueno, usted está al tanto, como siempre, del acontecer nacional y sobre todo a la espera de las medidas que se vayan a tomar. Habrá escuchado lo que ayer anunció el ministro de Economía, el señor Graham, en cuanto a esta ayuda focalizada que se le va a dar a las personas que más lo necesitan en una situación de crisis económica complicada. Sin embargo, se han también anunciado ciertas sorpresas para 28 de julio, lo cual nos hace poner en guardia, ¿no? Porque, a ver, no sabemos cuál es la naturaleza de esas sorpresas, pero si pensamos bien, pues digamos que estas sorpresas serán en beneficio de la ciudadanía. Si aterrizamos esas sorpresas, ¿qué cree usted que el presidente deba anunciar o que debe anunciar para este 28 de julio? Bueno, en primer lugar, Mabel, estaba escuchando tu reflexión al inicio del programa y la verdad que es muy triste tener que resignarnos a que cada uno tenga que salir con la suya, ¿no? Y resignarnos a que los políticos no puedan tomar las decisiones correctas y asumir la responsabilidad que les toca para poder sacar al país adelante de un país tan complicado, ¿no? Así que la esperanza no se pierde. Así que esperemos que las sorpresas sean positivas, aunque las probabilidades de que eso pueda ocurrir sabemos que son muy bajas, ¿no? Ya tenemos 4 gabinetes y podemos sacar una línea de cómo ha venido pensando y actuando el presidente y cómo, como consecuencia de sus decisiones, no solamente la economía no se reactiva, sino que no hay respuesta del gobierno a las principales crisis que hemos venido teniendo, ya sea de temas sociales, como también ahora el riesgo de una crisis alimenticia, ¿no? Así que esperemos pues que 28 de julio signifique una fecha en que el presidente se dé cuenta que realmente tiene que gobernar. El trabajo, perdón, el trabajo sin duda. Sí, un poco sí. El trabajo sin duda es importante. Es lo que piden muchos peruanos para salir adelante. Así es. Lamentablemente el gobierno creo que no ha terminado de entender la realidad del país, ¿no? Y en este caso es que las personas necesitan trabajar y generar ingresos, ¿no? Y lamentablemente se ha pasado tomando acciones y decisiones, viajando por el país sin tomar acciones concretas que puedan ayudar a reactivar el empleo. Post pandemia, esperemos, el empleo todavía no se recupera a niveles prepandemia, ¿no? Sigue precarizado, hay más informalidad y el ingreso medio está por debajo. Se acaba de decir usted que siente que el gobierno no está entendiendo la realidad del país. Usted ha promovido que el gremio que usted preside, la CONFIEP, haga mesas en las regiones, justamente para tener un gremio empresarial unificado territorialmente. Explíquenos qué es lo que ha sentido como reclamo por parte de los empresarios con los que se ha venido reuniendo usted en varias regiones de nuestro país. Gracias, Fernando. Y hemos estado ya en 7 regiones. Desde que se puede viajar, empezamos a viajar a finales de agosto y la verdad es que lo que encontramos es un gran abandono, ¿no? Hemos estado en lugares como Ucayali, en donde podemos constatar el nivel de abandono de los colegios, donde solamente el 8% tiene los servicios básicos, los hogares, 1/3 con los servicios básicos de agua, electricidad y saneamiento, o 1% de caminos asfaltados, ¿no? Solamente, ¿no? Y lo único que indica es realmente una dejadez tanto del gobierno central, pero también un nivel de irresponsabilidad en los gobiernos regionales que lamentablemente por la corrupción no se ha podido ver cómo los recursos que genera la actividad privada, el consumo de las personas y los impuestos que pagan los trabajadores se pueda ver reflejado en obras que atiendan las necesidades sociales, ¿no? Hemos hablado también, por ejemplo,
con artesanas de turismo en Puno que sienten que el gobierno todavía no hace lo suficiente por reactivar el turismo, que es uno de los sectores más golpeados y que se ha dejado hasta el final. El turismo está al 30-35% de niveles prepandemia y sabemos que muchos restaurantes y muchas familias y personas dependen de él también, ¿no? Entonces, realmente estamos viendo una gran dejadez, Fernando, no solamente desde el punto de vista empresarial, sino también hemos estado con comunidades indígenas en Ucayali que quieren conectarse, sacar sus productos y que no ven la forma de poderlo hacer. La verdad que es muy lamentable ver el nivel de desidia que tiene el gobierno con respecto a los ciudadanos. Señor Caipo, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, la CONFIEP Carlos. respalda estas decisiones que ha tomado el gobierno en las últimas horas para enfrentar el alza de los productos básicos. En cuanto a precios se refiere, hablamos de respaldo a las ollas comunes y comedores populares y sobre todo otorgar bonos alimentarios focalizados. ¿Cree usted que son medidas correctas y en qué plazo considera usted que deben concretarse? Le pido un minuto nada más, tenemos que cumplir con la publicidad y regresamos para escuchar su respuesta. CONFIEP. La pregunta era, señor Caipo, si CONFIEP respalda estas medidas anunciadas por el ministro de Economía, entrega de un bono alimentario focalizado y mayores recursos a los comedores populares y ollas comunes. Esto como una forma de hacer frente al alza de los precios de los productos básicos. Y también, ¿en qué plazo estas medidas deben ya concretarse? Claro que sí las respaldamos, Carlos, y venimos diciendo de que ese era el tipo de medidas que se requería para poder paliar esta crisis, y no medidas generalizadas como la reducción del IGB, que como hemos podido ver en un medio escrito, un estudio del BCR ha podido probar que los precios se han reducido en los supermercados 16%, pero en los mercados solamente se ha reducido menos de 3%, porque tenemos pues un país que está en informalidad, ¿no? Y cuando hay informalidad, entonces no hay forma de tomar el crédito de ese IGB. Entonces, la verdad que se tomaron las decisiones equivocadas y no se ha respondido oportunamente. Entonces, a tu segunda parte de la pregunta, Carlos, el gobierno tiene que moverse lo más pronto posible para hacer que estos apoyos focalizados lleguen no solamente al mundo rural y vulnerable, donde se ven más afectados. Hay 7 regiones que son las más afectadas, entre las que están Apurímac, Huancavelica, Ucayali, Loreto, Huánuco, Ayacucho y Cusco, sino que hace muchos años no veíamos los niveles de vulnerabilidad y pobreza urbanas, ¿no? Entonces realmente ojalá que el gobierno esté viendo también esta realidad y no piense que solamente está sucediendo en el mundo rural y en las regiones. Ahora, el Banco Central de Reserva ha bajado su proyección de crecimiento económico este año, ¿no? Va ahora de 3,1%, si no me equivoco, usted me corregirá o no, pero era de 3,4% inicialmente. Ahora, para el ciudadano, para el peruano de a pie, ¿qué significa esto? ¿Usted cree que efectivamente se va a concretar esta reducción? Sí, creemos que esto tiene que ver justamente con el clima de incertidumbre que vivimos ya desde el inicio de este gobierno, en donde no han habido señales claras para poder incentivar la inversión privada, que es el 80% de la inversión y que es el tipo de inversión que genera el empleo que genera los ingresos y permite que la economía se pueda mover, ¿no? Entonces, vemos que la cifra de crecimiento de la inversión para este año, el Banco Central de Reserva ya la está reduciendo a menos 2,5%, y las proyecciones de las consultoras privadas es que esto podría caer aún más, hasta un 8 o 10%. Si no hay crecimiento de la inversión, entonces va a haber menos generación de empleo. Necesitamos que el gobierno empieza a generar confianza, y para generar confianza debemos contar con cuadros que tengan capacidad e idoneidad, algo que hemos venido repitiendo desde el inicio de este gobierno. Ahora, señor Caipo,
Las críticas hacia el gobierno del presidente Castillo, muchas de ellas pueden ser compartidas desde el empresariado hasta las señoras con las que hablamos que van al mercado todos los días, ¿no? y que tienen una voz a través de RPP. Pero hay una responsabilidad de parte del empresariado. Desde ese punto de vista, ¿cuánta proactividad ustedes pueden tener, como por ejemplo plantear soluciones a temas que son críticos en nuestro país, tocar la puerta del Ejecutivo y armar una suerte de alianza entre todos ustedes, entre los que tengan esa voluntad, y presentar esas soluciones? ¿Por qué no? Sí, no hay duda que ese debe ser el camino, Mabel. Nosotros tuvimos una reunión en el mes de agosto con el presidente, fuimos 10 de los principales sectores representados en la CONFIEP, nos pusimos a disposición para ayudar a sacar al país adelante, le dimos algunos ejemplos de la importancia de los sectores para dinamizar la economía. Sin embargo, tengo que, ya lo he contado antes, no volvimos a tener otro acercamiento. Hemos tenido reuniones a nivel de ministerios y sectoriales, pero recuerden también que al poco tiempo, cuando las cosas empezaron a no ir nada bien, el gobierno comenzó a polarizar, ¿no? Y a acusar a los empresarios, a la inversión privada, como si fuéramos grupos de poder. Y entonces no ha habido un ambiente propicio para poder tener ese tipo de relación y diálogo. Y si a eso le sumamos personas en los ministerios que no tienen experiencia, que no tienen capacidad y que están ahí solamente por una cuota repartida entre los grupos políticos que apoyan al gobierno, se hace mucho más difícil también este diálogo. Hemos perdido a un buen grupo de tecnócratas que venían haciendo carrera en el Estado para poder atender las necesidades de la población. Entonces se hace muy difícil. Ahora, nunca es tarde, ojalá que sea parte de las sorpresas, sí, que se empiecen nuevamente a tender los puentes para que podamos juntos sacar al país adelante de esta crisis que está afectando a millones de personas. Usted ha hecho referencia, señor Caipo, a las sorpresas que el presidente dijo que habrían el 28 de junio. No se ve por qué haya que esperar 5 semanas, si es que tiene alguna idea clara sobre lo que quiere proponer al país. Pero si pudiera usted expresar un deseo o dar un consejo, ¿en qué deberían consistir estas sorpresas para favorecer la reactivación económica de nuestro país, es decir, crear empleo decente? Yo creo que todo comienza por la generación de confianza, y la generación de confianza se da en un ambiente de estabilidad. Para que haya ese ambiente de estabilidad, el gobierno tiene que comenzar convocando a personas que tengan capacidad, idoneidad y credibilidad, ¿no? Se ha perdido mucha credibilidad en estos primeros meses de gobierno, en este casi primer año ya. Entonces, el esfuerzo tiene que ser redoblado, Fernando, para, quién sabe, lo que se ha venido pidiendo ya hace un tiempo, es que se convoque a un gabinete de ancha base. Lo que debió hacer el presidente del inicio, tener una lectura del resultado de la elección. Él ganó con un 50+1, muy parecido a lo que ha pasado en Colombia el día de ayer. Y cuando eso sucede, uno tiene que entender de que no ganó con ese 50+1, va a gobernar solamente para ese grupo. Y entonces, si él hubiera tenido una buena lectura y hubiera convocado a un gabinete de ancha base, seguramente hubiera tenido mejores posibilidades de dialogar con el Congreso, que es un reflejo de la votación en primera vuelta, ¿no? Entonces, creo que nunca es tarde, sobre todo para poder atender la demanda de millones de personas que están pasándola muy mal en este momento y no sabemos qué tan peor pueden pasarla con una futura crisis alimentaria. Esperemos que el presidente recapacite y pueda nombrar un mejor gabinete. Señor Caipo, uno de los temas fundamentales es la generación de puestos de trabajo. Pero ¿usted considera que ante esta coyuntura los empresarios, por ejemplo, muestran optimismo para la contratación de personal en los próximos 3 meses? ¿O cree usted que se va a reducir más bien la planilla de empleados? No sé si esto puede ocurrir en algunos sectores o regiones. ¿Qué piensa usted? Bueno, en primer lugar tenemos que, Carlos, entender la realidad, ¿no? El 99.6% de las unidades empresariales
son micro y pequeñas empresas, ¿no? Y solamente 1.3, un poco más, son las empresas grandes y 1.1% son las medianas, ¿no? Entonces, las empresas grandes somos generadoras de empleo, generamos aproximadamente el 60% del empleo formal, pero la mayor cantidad del empleo, incluyendo el informal, que es más del 73%, se genera en estas micro y pequeñas empresas, que la mayoría está operando en la informalidad, ¿no? Entonces, sí estamos viendo una ligera mejora en el empleo formal, pero obviamente la informalidad ha crecido, la precarización ha crecido, y entonces el gobierno tiene que dar medidas concretas también para poder ayudar a reactivar a las pymes, ¿no? O sea, entonces, sí, en conclusión, señor Caipo, en conclusión, en 2 palabras, ¿este gobierno no muestra ningún norte en materia económica? El gobierno creo que no se ha dado cuenta cuál es la realidad. No ha tenido una buena lectura política, pero tampoco es la realidad peruana. Entonces está sacando medidas pensando que todas las empresas son grandes y formales, y de esa manera ha querido combatir el problema de la inflación alimentaria, y de esa manera está queriendo también atacar digamos, la parte laboral, ¿no? Con algunas medidas que parecen tener beneficios para muy pocos, pero están teniendo y generando prejuicios para una gran mayoría. Don Oscar Caipo, presidente de CONFIEP, ha sido usted muy amable, como siempre. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias. Buenos días. Bien,